Bueno, pues hoy seguimos y continuamos con este programa, ya lo han visto en pantalla, tenemos de nuevo aquí a nuestra colaboradora Beatriz Ruiz, es quiropráctica. ¿Qué tal? Gracias, muy buenas, Beatriz, Víctor, por estar aquí una semana más. Gracias. Bueno, han pasado 7 días, pero como si no hubiera pasado ninguno, porque teníamos la intención de tratar una serie de temas la semana pasada y hoy lo vamos a continuar por darle esa ligazón. La semana pasada recuperábamos esta sección aquí para abordar, bueno, pues todo lo que desarrolla el trabajo que desarrolla el quiropráctico, la quiropráctica, y además Beatriz tiene una clínica aquí en Córdoba. Bueno, por cierto, lo decimos, está en la avenida Gran Vía Parque, ¿no? Eso es, ahí, en la avenida Gran Vía Parque 16, ahí estamos. Muy conocida y además sé que te va bastante bien por allí. Sí, y te agradecemos además que estés aquí para, bueno, pues para alumbrar un poco en todos este tipo de mensajes que yo creo que son buenos de cara a la salud de cada uno, ¿no? 3 temas vamos a abordar hoy. La lumbalgia, que yo creo que es un tema complicado de abordar, pero ya nos dirás tú. Sí. Evidentemente la propia ciática, incluso las hernias de disco, que mucha gente oye hablar de esto y nunca echa cuentas hasta que de momento pues se la tiene que tratar, ¿no? Exacto. Empezamos un poco por la lumbalgia, que es el típico dolor de espalda, a ver, por resumir, ¿o no? Sí, el típico lumbago. La lumbalgia es, no, es que he tenido lumbago, me ha dado lumbago, he estado 2 días que no me he podido mover, estaba ahí doblado, me ha dado cuando me agaché un tirón. El lumbago puede ser a nivel de la columna vertebral o puede ser también a nivel de la musculatura. Cuando nosotros tenemos aquí, ¿vale?, a lo largo de la espalda, a los lados, tenemos los paravertebrales. El cuadrado lumbar, tenemos, bueno, varios músculos. ¿Qué pasa? Que si están muy tensos por un exceso de curvatura de la zona lumbar, ¿vale?, un exceso de lordosis, se puede tensar. Entonces, esa tensión, si yo he hecho mal movimiento, me puede dar un tirón, o incluso, ¿vale?, que esta zona de aquí, de las articulaciones, que es con lo que se mueven las vértebras y nos permite el movimiento, se inflame. Entonces, esa inflamación, con esas subluxaciones, me va a empezar a producir ese dolor. La lumbalgia, tratándola, no hace falta cirugías, no es necesario nada invasivo. Entonces, bueno, la persona lo va a ir notando que rápidamente va mejorando. En cuanto a hábitos de vida, fíjate que la semana pasada hablamos de la importancia también que tiene la hidratación, un poco por fortalecer o por hidratar todos esos cartílagos que cubren la propia, que rodean también la propia columna. ¿Hay hábitos de vida para evitar la lumbalgia o vienen a ser un poco comunes en general? Pues mira, según lo estábamos hablando, estaba pensando las mujeres cuando llevamos tacones, mujeres que se tiran con tacones todos los días y no un taconcito, un buen tacón. Depende de la altura, efectivamente. Sí. ese exceso de curvatura que yo te hablo de las lumbares, esa hiperlordosis. Si las mujeres ya de por sí tenemos tendencia a tener aumento de la curva. Si yo llevo tacones diariamente, mi musculatura se tiene que adaptar porque el centro de gravedad tiende a que yo me vaya hacia adelante. Y claro, tienen que sujetar desde atrás para que yo no me caiga. Entonces, un día a otro, tantas horas, pues esas personas van a ser propensas a tener esas lumbalgias. Los hombres, por ejemplo, es muy común el que la cartera lleven aquí en el bolsillo trasero del pantalón. Entonces, si yo tengo mi sacro que tiene que estar así, ya tengo un lado más alto que otro. Esto, un día a otro, lo mismo que digo con los tacones, muchas horas, igual, va a producir un desequilibrio. Y bueno, pues puede que se dé esa subluxación que hablábamos y que esa persona empiece a tener dolor y se puede reproducir una lumbalgia. El que yo me agache de mala manera y coja algo y me dé un tirón. El que haya tenido mucho impacto en mi espalda. Entonces son actividades del día a día que parecen muy sencillas, pero que uno a otro, hasta que el cuerpo dice, hasta aquí hemos llegado. ¿El cuerpo de alguna manera se hace a un estilo de peso que pueda llevar o cargar y acabar un poco desconfigurándose o descoyunturándose? No sé si lo puedo decir así. Sí, claro, el cuerpo él va a intentar siempre adaptarse, siempre. Por eso muchas veces cuando nos tenemos que sentar bien, no estamos cómodos porque le tenemos acostumbrado a que nos tengamos que sentar así. Entonces, es que sí me siento y me duele la espalda o me pongo tal, porque le hemos tenido mucho tiempo acostumbrado a que esté mal. Entonces, el volver a reeducar al cuerpo y a nuestra mente, eso cuesta. Además, el cerebro tiene patrones para todo. Eso es como cuando nosotros estamos aprendiendo a bailar, tenemos un patrón aprendido. Si tenemos que cambiar un paso, ya nos cuesta más. Pues esto es lo mismo. De alguna manera se ha viciado a lo mejor el cuerpo y hay que sacarlo, ¿no? O generarle otro propio hábito. Sí. ¿Tiene algo que ver también la altura que pueda tener una persona a efectos de caderas? No sé si sí, claro. Una cadera más alta que la otra, que hay mucha gente que lo tiene. Sí, claro, es hay un problema ahí. Hablando de esto, tenemos problema que las personas que son anatómicamente, ¿vale?, que pues con una pierna un poquito más corta que otra, y luego también las personas que tienen una escoliosis. Yo tengo una escoliosis que es cuando las curvas de la espalda hacen así en S.
pues obviamente mi cadera siempre va a haber una un poquito más alta que otra. Y luego está la persona que le dicen que tiene una pierna más corta que otra, pero no es ni anatómica ni es por escoliosis, es porque tenemos el sacro, la zona de la pelvis bloqueada, ¿vale? Subluxada. Entonces cuando vienen al quiropráctico yo siempre miro los dos pies, ¿vale? Y si tenemos una pierna más corta que otra, digo, pues tenemos la pierna derecha más corta. Vamos a ajustar el sacro, vamos a alinear todo y vamos a ver si esa pierna recupera y está igual que la otra o si sigue corta. Si sigue corta es que tenemos un problema ahí a nivel anatómico. Si recuperas porque teníamos un bloqueo ahí en nuestro sacro. Hablas del sacro y de la importancia que tiene también esto. Siempre se habla mucho del equilibrio que debe tener, sobre todo la gente que hace deporte, ¿no? Incluso los propios corredores, ¿no? Tener esa armonía en esa parte del cuerpo entiendo que es tremendamente importante y también supongo para el que no haga deporte, ¿no? Sí, claro, para todo el mundo. Simplemente el que estemos aquí sentados, si nosotros estuviéramos aquí sentados 3 horas, o en el cine, cuando vamos al cine, el cuerpo se cansa. El cuerpo se cansa de estar sentado así. Y como ya he dicho, tendemos de un lado de otro, entonces el que yo vaya apoyando más un lado que otro, el patrón que tenemos al caminar, si yo salgo a correr el impacto, el que yo me suba en bicicleta, por eso son ejemplos del día a día, o en el coche conduciendo, al final eso se bloquea, se subluxa, y esa subluxación nos puede ir irritando nuestras articulaciones, puede darse una lumbalgia, o se puede dar también una ciática, que las ciáticas vienen producidas sobre todo por eso, por un bloqueo en la zona del sacro. Pues de eso te quería preguntar, ¿no? Porque de repente estás un día tan tranquilo, ¿no? Te agachas a coger algo y te quedas como una alcayeta. Y a ver, esto es ciática. No, las ciáticas, eso sería más una lumbalgia o una hernia de disco. Anda, fíjate. Las ciáticas es cuando nosotros nos baja el dolor por la parte trasera de la pierna. Eso es, por la zona del glúteo. Y nada, llega como a mitad de la pierna y eso puede estar debido, pues ya te digo, porque el sacro está pinzando nuestro ciático y eso produce, ciático en concreto, claro, produce una irritación en el nervio que duele muchísimo la ciática. La persona que lo sufre pues lo sabe y llega un punto que esas ciáticas se pueden volver crónicas porque bueno, pues nos inyectan, nos tomamos medicación o bueno, una serie de ejercicios, pero que el problema sigue estando ahí, que esa es la causa de todo, ¿no? Y bueno, pues ajustándolo de manera progresiva la persona va a ir viendo que la ciática se le quita, la ciática además se quita rápido. Hablamos la semana pasada de un tema que yo creo que es tremendamente relevante y es que muchas veces estamos acostumbrados a ir a médicos, estamos acostumbrados a hacer revisiones de todo tipo, incluso del propio coche, ¿no? Pero nunca hacemos una revisión de la espalda, ¿no? Evidentemente estás aquí también para explicarnos un poco la necesidad de todo ello, ¿no? Pero la recomendación que decíamos es, para abordar estos problemas con cierta antelación, si se puede hacer como tal, al menos un chequeo, ¿no? Que yo no sé si hay edades para revisarse la espalda o el consejo es anualmente o dependiendo de la profesión. Edad no hay ninguna, porque yo siempre lo digo, columna vertebral tenemos todos, desde que nacemos hasta que nos morimos. Los niños, desde que nacen, hay una rama de la quiropráctica que es quiropráctica pediátrica, que eso ya hablaremos otro día, que hay un montón, que parece que un bebé nunca tiene nada y ya desde pequeñitos pueden nacer con una serie de problemas. Y luego, pues a ver, no es lo mismo una persona que tenga un estilo de vida que se cuide, que una persona que esté mucho rato sentado, cogiendo mucho peso, con malas posturas, manteniendo pues eso, mucho rato o algo. Ahí sí que esas personas tienen más tendencia a sufrir una degeneración a nivel de la columna vertebral. Entonces, esas personas yo les recomiendo y les aconsejo que se miren su columna vertebral, porque si ya empezamos a tener un proceso degenerativo, sí lo podemos prevenir para que no vaya más y frenarlo y que esa persona en un futuro no tenga dolor ni que llegue a un límite de que no tiene solución en ningún sitio y tenga que pasar por el quirófano. Mejor que mejor. Yo creo que a nadie le hace falta, no hace falta, no le gustaría pasar por el quirófano. Ese abordaje se realiza, evidentemente, entiendo que en consulta, que me gustaría de alguna manera que nos explicaras cómo lo desarrolláis, porque ya dijimos la semana pasada que había un estudio previo que elaborabais de manera directa con el paciente, con la persona que se va a tratar. ¿Qué diferencia hay, y si la hay, entre la quiropráctica y la fisioterapia? ¿Son ramas que pertenecen al mismo árbol? A ver, mira, son distintas. Parece que muchas veces decimos, no, el quiropráctico me va a dar un masaje. Nosotros los quiroprácticos nos damos un masaje. Nosotros alineamos la columna vertebral y luego los fisioterapeutas son rehabilitadores musculares. Entonces cada uno tiene su profesión. Nosotros trabajamos con columna vertebral y sistemas nerviosos
Es decir, si yo tengo, como estoy diciendo, una ciática, tengo una hernia de disco, tengo una migraña, unos dolores de cabeza, es el quiropráctico. Si yo tengo una tendinitis, si yo tengo una sobrecarga muscular, si yo tengo una contractura, ese es el fisioterapeuta. Entonces, son ramas diferentes, pero que a la hora de trabajar compaginan muy bien, porque... Pero quizá la consulta previa es la quiropráctica, ¿no? A lo mejor. Sí, yo lo veo más el quiropráctico, obviamente según el problema que tengas, porque a mí si me vienes, no, es que tengo una tendinitis en el codo, yo te voy a derivar al fisioterapeuta porque puedo tratártelo, pero no tan bien como te va a tratar este hombre, ¿no? O esta mujer, según el profesional que sea. Hernia de disco, a ver, hemos visto muchas veces la columna vertebral y nos la has mostrado como tal. Por resumir, los discos van entre las vértebras, ¿no? Exacto. Y a veces se estropean, vamos a decirlo de alguna manera u otra. ¿Por qué se estropean? Pues mira, a ver, los discos, como bien estás diciendo, esto es cartílago, está formado por agua y esto se deshidrata. Se puede deshidratar bien porque hayamos tenido un accidente, ¿vale? Un impacto muy grande en nuestra espalda. Se pueden deshidratar de manera relativa, empezamos teniendo una deshidratación del disco que termina pasando una protrusión y termina derivando en una hernia. Ya cuando hablamos de hernia estamos hablando de palabras mayores. De un problema mayor, ¿no? Exacto. ¿Por qué? Porque esto que vemos aquí en el centro, esto es el disco, esto de aquí es el núcleo, esto se rompe un poquito y nos empieza a rozar la rama nerviosa. Ese roce de la rama nerviosa es la que produce todo el dolor, toda la sintomatología. Algo que lo pueda producir, pues bueno, malas posturas, el que yo no me cuide, el que yo no beba agua, el que yo no haga ejercicio, el que coja mucho peso un día y otro y no proteja, no tenga, pues bueno, un abdomen fuerte, porque para que mi zona lumbar no sufra hay que tener un abdomen fuerte. Entonces, bueno, son múltiples factores que se va dejando, termina derivando en una hernia. El abordaje de las hernias, mucha gente piensa que es únicamente a través de cirugías, pero hay un paso previo, ¿no? Sí. Y entiendo que también a tenor de la gravedad de la misma, ¿no? Exacto. Muchas personas de las que vienen allí a la clínica con hernias de disco, no, es que me han dicho de operarme, pero no me quiero operar o estoy esperando para operar. Con la quiropráctica, la mayoría de las personas, vamos, yo de los que me han venido, prácticamente nadie ha tenido que pasar por cirugía. Se puede prevenir que esa persona tenga que operarse. ¿Por qué? Porque lo que vamos a hacer es hacer que ese disco vuelva a estar en su sitio. Poco a poco, con una serie de ajustes, como ya he dicho, esto no es de un día ni de dos, y que ese nervio deje de estar ahí comprimido por ese disco y que si esa persona tiene dolor, tiene hormigueos, tiene debilidad, tiene pérdida de fuerza, que las piernas le fallen, eso va a ir remitiéndole, vamos, de manera progresiva lo va a ir viendo. Hay personas que ya por naturaleza, podríamos decirlo así, son más propensas a sufrir una hernia de disco, por ejemplo, las personas que son más altas, ¿o no tiene por qué? No tiene por qué. No tiene por qué. Y al final allí en la clínica tengo personas más altas, más bajas, con más peso, menos peso. ¿Influye mucho también el aspecto del peso sobre la carga que pueda desarrollar? Sí. Cuando nosotros si tenemos sobrepeso, nuestro cuerpo tiene que aguantar más. Entonces ese sobrepeso no se va a recuperar igual una persona que esté más delgada que otra que no lo esté, que tenga un poco más de exceso de peso. Entonces siempre hay que intentar que cuando nosotros tenemos una hernia de disco en la zona de las lumbares, porque bueno, el cuello al final lo va a sufrir, pero no es lo mismo que aquí en las lumbares que tenga que aguantar todo nuestro peso. Si yo tengo ahí una hernia de disco y pues me sobran unos kilos, va a sufrirlo y voy a ver que me duele más y que tardo más en recuperarme. Esto es como cuando tengo un problema de las rodillas. Me dicen, no, es que hay que adelgazar porque tenemos artrosis de rodillas. En función a la práctica deportiva, que hoy en día es, bueno, el deporte está en boca de todos y yo creo que la práctica deportiva ahora es mucho más que hace unos años. ¿Hay tipos de deportes que no se pueden practicar, quiero decir, o hay deportes que se deben practicar para evitar sufrir este tipo de patologías, podríamos decir? Mira, por ejemplo, el correr produce mucho impacto en la zona de las lumbares. Al final vamos hace que ese impacto todo va rebotando. Entonces eso puede que en nuestra columna repercute y nos produzca dolor. Igual la bicicleta, si es de estas que vamos por la montaña, es un terreno irregular, lo mismo. Entonces esos ejercicios, yo siempre lo digo, hasta que tú no estés recuperado a tu 100%, si tú no lo hagas, si luego lo haces y te encuentras bien, oye, de maravilla, sigue haciéndolo despacito, por supuesto, y bueno, hasta que el cuerpo se habitúe. Y lo que sí recomiendo es pilates, yoga
salir a caminar. El pilates y el yoga también hay que saber que se oye y parece que es para todos, pero luego hay gente que no le sienta bien. Entonces es probar que voy a yoga y no me sienta bien, pues no lo hago, voy a lo mejor a pilates, y esto sí, pues me quedo en pilates. ¿Que no me sienta bien ninguna de las dos cosas? Pues a caminar, hacer, si puedo ir al gimnasio, un poquito de cinta. Es ir buscando un poco, no una vida sedentaria va a ser peor para cualquier recuperación de cualquier problema que tengamos de salud que el estar en movimiento. Pues Beatriz Ruiz Simoni, muchas gracias por estar una semana más con nosotros. Agradecemos todos tus consejos y tomamos nota de todo ello. Yo creo que lo habrán hecho también nuestros espectadores. Te emplazamos una semana más a que estés y a que participes con nosotros para seguir ayudándonos a ser un poquito más felices, ¿no? Con nuestra propia salud. Gracias, Beatriz. A vosotros. Aquí ponemos el punto y final a este programa, un nuevo programa, el segundo de la nueva etapa en sí. Me gustaría, por supuesto, agradecer a todos los que estáis ahí detrás el apoyo que ya estamos recibiendo también en este nuevo segmento de programación y, por supuesto, las gracias por haber estado con nosotros y habernos acompañado, y como le decía la propia Beatriz, os emplazamos a una nueva cita próximamente aquí en Onda Mezquita 7 Televisión. Que tengan un muy buen final del día, procuren ser felices. Adiós.